Entonces, vamos a empezar el módulo con un cuestionario de prácticas curriculares. Yo creo que algo les comenté el sábado pasado cuando estábamos después del almuerzo, que les decíamos que al inicio de la maestría solemos preguntarles a los profesores, bueno, cuéntenos cómo es una clase suya. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Con eso vamos a arrancar hoy. ¿Listo? Piensen, por favor, en una clase reciente de esta semana, el grupo que usted quiera, con el que usted se haya sentido más cómodo, y eso le vamos a dedicar 45 minutos. Luego vamos a abordar algunas cuestiones en 15 minutos, con motivo de que ustedes ya revisaron algunos videos y los documentos básicos del módulo, pues vamos a resolver algunas inquietudes que han surgido. Vamos a hacer dos actividades de 45 minutos, de 9 a 9:45 vamos a hacer la primera parte del módulo, que es la estructura conceptual del tema. Luego de 9:45 a 10:30 vamos a hablar sobre sistemas de representación. A las 10:30 hacemos nuestro receso y nos tomamos la foto del inicio del módulo y de 11 a 11:45 trabajamos en el tercer taller de fenomenología y de 11:45 a 12 hacemos el cierre con las cuestiones administrativas que corresponden de cada final de semestre. ¿Listo? La idea es terminar al mediodía. Recuerden que en cada semestre esto va a pasar solamente a mitad de semestre, es decir, se termina un módulo y a los 8 días arrancamos el otro, de tal forma que terminamos el 30 de noviembre. En algunas ocasiones nos pasó que dejábamos los 8 días de plazo, entonces si ustedes miran el calendario, creo que casualmente este año, Día de Velitas cae el sábado. Entonces, si hubiéramos aplazado esta clase 8 días, nos hubiera tocado cerrar clase el Día de Velitas y creo que todo el mundo está en plan familiar, todo el mundo está cuadrando cena, cuadrando cosas. Entonces, por eso la situación de que se dejen los 2 sábados consecutivos. ¿Listo? Bueno, entonces, profes. eh, bueno, tan, tan, tan. ¿Qué tengo por acá? Ah, listo. Entonces, les decía, vamos a llenar un cuestionario. Ya está disponible en bloque neón. Entonces, ¿cuál es el propósito de este cuestionario? Nos interesa mucho cómo ustedes llegan a la maestría en sus prácticas de aula, ¿sí? Cómo normalmente hacen una clase. Pues les repito, no importa el tema, no importa el grado, no importa el curso con el que ustedes esta semana escojan un grupo, ojalá si de pronto, si tuvieron clase ayer, puede ser, entre más reciente la clase, es mucho mejor, porque pues la idea es un poquito como evocar la memoria, bueno, ¿qué pasó en esta clase? ¿Cómo me fue? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo la planeé? ¿Cómo la evalué? ¿Cómo estuvieron los muchachos? Entonces, les pido que tomen de referencia una clase reciente, puede ser una clase de ayer o esta semana, recientemente. Nos gustaría saber cómo surgió esa clase, ¿sí? Yo sé que eso es la tentación de pues, querer decir lo que sería idealmente una clase de ustedes, pero tal cual como salió esta clase, con todas las cosas que sabemos que pueden pasar, que se le fue la luz, que llovió mucho anoche, que hubo una gotera, bueno, lo que sea. Vamos a tomarnos 45 minutos para hacer eso. El enlace ya está en la plataforma, está en bloque neón. Por favor, vayan al módulo 2 y hay un enlace que se llama así, encuesta prácticas curriculares. ¿Sí? ¿Ya lo identifican? Por favor, abran bloque neón. Venga, yo así aquí lo puedo, ahí están viendo. Acá, listo. Entonces, si están viendo mi pantalla, Osvaldo, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Ya con tu compañero me reportó que venías en un trancón. Tranquila. Listo. Santiago, ¿cierto? No, Juan Camilo, te confundo con Santiago. Bueno, entonces vamos a Mat 15 y aquí en el módulo 2, aquí aparece arribita de preguntas frecuentes, está el enlace encuesta prácticas curriculares. Entonces, Osvaldo, vamos a entrar al bloque neón
entramos al módulo 2 y vamos a llenar esta encuesta que se llama Encuesta Prácticas Curriculares. Les decía que la indicación es tomar de referencia una clase reciente, tuya, que hayas tenido esta semana. Algo reciente, puede ser de hoy, o perdón, de ayer o el jueves, algo más o menos que sea reciente. Cualquier curso, no importa el tema, no importa el grado, y lo importante es que, digamos, podamos tener referencia a esa clase. Vamos a llenar todo con base en esa clase, ¿listo? Entonces, a partir de este momento, tengo las 8:10, 45 minutos, entonces hagámosle hasta las 8:55. Sé que es un poquito extensa, más o menos son unas 45 preguntas, más o menos para que cada pregunta la resuelvan en un minutico. Hay unas más corticas que otras. ¿Listo? Cualquier cosa, estoy aquí, los que están en la sala con los que están aquí en el salón. Si alguna pregunta no está clara, pues me dicen y resolvemos la inquietud. ¿Listo? Entonces, por favor, empezamos a diligenciar esta encuesta. Andrés, si quieres podemos pausar la grabación mientras hacemos el cuestionario y luego retomamos nuevamente, ¿vale? Listo, profe, perfecto. Justo eso te iba a Gracias, Andrés. preguntar. Listo, muchas Vale. gracias. Listo, perfecto, gracias. Entonces, dentro de 2 años, ustedes van a responder esta misma encuesta, cuando hayan terminado su maestría. Y vamos a ver si sus clases cambiaron, cómo eran cuando entraron a la maestría y cómo van a ser dentro de 2 años. Esa es parte de lo que queremos medir con esta encuesta, es cómo llegan los profesores, sus clases normalmente cómo las vienen haciendo y cómo después de haber hecho la maestría en algo se modificaron. Por ejemplo, ahora hacen las dinámicas de grupo diferente, organizan los grupos de otra forma, presentan otro tipo de ejemplos, manejan otro tipo de materiales y recursos. Eso es lo que nos interesa mirar dentro de 2 años, cómo ustedes han cambiado sus prácticas. Listo, profesor. Entonces, eh, ahí está. Bueno, entonces, comentarios individuales de este módulo. El día de ayer les envié las hojas de evaluación de la actividad 1.4. Entonces ya está actualizada la hoja de evaluación. Solo está pendiente pues que revisemos los comentarios individuales. Entonces los estaremos publicando, ustedes saben, 8 días después. Del otro viernes estaremos publicando las notas de los comentarios individuales. Cada módulo, cada formador eh, da diferentes prioridades en los comentarios individuales. Entonces, para el módulo 2, esta es la distribución de porcentajes. Desen en cuenta que en este caso, el peso sobre el que más recae los comentarios individuales es sobre el criterio el criterio F, que es conocimiento del tema del grupo. Pues como ustedes saben, este módulo de análisis de contenido, el foco de trabajo es el contenido matemático del tema. Entonces, a ese criterio es el que más le doy peso en la evaluación de los comentarios individuales y también en los comentarios de clase los sábados de presentación. Entonces se dan cuenta que la profesora Patricia está asignando puntos extras a las participaciones durante las presentaciones de los sábados. Lo mismo vamos a hacer en todos los módulos y en este caso, sobre todo, se valoran más positivamente los comentarios, tanto en las presentaciones como en los documentos escritos, que se focalicen más en el conocimiento del tema. Es decir, hay que ayudarles mucho a los compañeros a criticarles sobre todo lo que tiene que ver con el contenido matemático del tema. ¿Listo? Entonces, esto está público en el documento de comentarios individuales, está la tabla de todos los módulos, simplemente traigo este apartado. ¿Listo? Pero en cada módulo, los formadores les estaremos informando de estas modificaciones. En el siguiente módulo, seguramente Carlos le daría más relevancia a otras cuestiones. Bueno, entonces, la primera actividad del módulo o la primera parte del módulo está enfocada en la estructura conceptual del tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer durante los próximos 45 minutos? Cuando ustedes revisaron los apuntes, se dieron cuenta que la estructura conceptual está distribuida en dos partes. Una estructura conceptual que es en la que se ubica el tema. ¿Sí? Entonces, digamos, el tema es fracciones. Entonces, ese es el foco en el que vamos a trabajar. Pero fracciones hace parte de una estructura matemática más grande, que podrían ser, por ejemplo, ¿qué? Los números racionales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que mirar es mi tema, dentro de qué estructura matemática más grande se encuentra.
Es lo mismo, ahorita les colocar el ejemplo. Digamos que el tema va a ser triángulos. ¿Esa entre qué estructura matemática más grande la podríamos ubicar? En polígonos, en geometría plana, ¿sí? Ya cada uno más o menos delimita en qué, dentro de qué estructura matemática más grande se ubica mi tema. Entonces, con base en los temas que cada grupo tiene, el grupo uno y 2 va a trabajar en identificar cuál es la estructura macro en la que se ubica su tema. ¿Listo? Y los grupos 3 y 4 van a ser la estructura conceptual del tema propiamente. Entonces, ¿qué elementos y qué procedimientos son centrales en mi tema? Vamos a tener para eso la siguiente temporalidad. Entonces, por grupos, ya los voy a distribuir por salas y vamos a hacer una actividad de 25 minutos y vamos a pensar un primer borrador. ¿Sí? Lo pueden hacer en un cuaderno, le toman la foto y ahorita la mostramos, ¿sí? O si la quieren hacer en PowerPoint o en cualquier aplicación que ustedes tengan para hacer mapas conceptuales, la pueden hacer. Esta primera borrador es simplemente para hacer una estructura borrador de lo que estamos pensando. Repito, el grupo uno y 2 va a pensar en la estructura en la que se ubica el tema, ¿sí? En una más grande, y el grupo 3 y 4 van a trabajar la estructura conceptual propia del tema. De acuerdo con lo que hemos revisado en los apuntes. Acuérdense, hay que concentrarse sobre todo en los conceptos y procedimientos. Todavía no vamos a abordar ni sistemas de representación, ni fenómenos, ni aplicaciones. ¿Listo? Mapas conceptuales en los que se ubiquen, repito, conceptos y procedimientos centrales del tema. Luego, dos grupos nos van a presentar rápidamente ese borrador, uno de la primera parte, uno entre el grupo uno y 2, y luego entre el 3 y 4 decidimos quién presenta. Hacemos una discusión breve de 8 minutos y con eso terminamos. Aquí les voy a presentar, para que tengan un ejemplo de guía, este es de la circunferencia. Este fue un tema que hizo un grupo en MAT 7, eso fue 2019, antes de la pandemia. Ellos trabajaron esta estructura conceptual en la que se ubica el tema. El tema de ellos era que circunferencia. Entonces, des en cuenta que para ellos la circunferencia se ubica en el espacio euclídeo. Luego sacaron figuras geométricas y ahí fueron armando la estructura en la que se ubica el tema. ¿Sí se dan cuenta? Es un mapa conceptual que se centra básicamente en conceptos y procedimientos. Den en cuenta que no hay ni representaciones ni aplicaciones. ¿Listo? Este es un ejemplo, digamos lo que deberían elaborar ahorita un borrador, los grupos uno y 2. ¿En qué estructura matemática más grande se ubica el tema? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Y los grupos 3 y 4 vamos a armar la estructura del tema. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, entonces ya se mete uno como si hiciera un zoom dentro de la circunferencia. Y este grupo identificó, por ejemplo, que la estructura matemática de circunferencia se puede dividir como en dos partes importantes: los elementos de la circunferencia y las propiedades geométricas. Y sacan como un concepto central de la circunferencia el número pi. Entonces aquí hablan los elementos: radio, ángulo, centro, arco, cuerda, diámetro, inscrito y central los ángulos. Luego hablan de las propiedades geométricas de la circunferencia: circunferencia, exteriores, interiores, tangentes, secantes, punto circunferencia, punto interior, punto exterior, recta circunferencia, recta tangente, recta secante. ¿Listo? Entonces, los grupos 3 y 4 van a pensar una estructura matemática sencilla del tema, y los grupos uno y 2, me devuelvo, van a pensar en qué estructura matemática un poco más amplia se ubica el tema. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Tenemos 25 minutos. Les voy a abrir las salas para que nos organicemos en ese sentido. ¿Listo? Entonces voy a crear 5 salas, cada uno se va para su grupo, yo me quedo en la sala 5 y cada uno entonces, listo, ahí están las 5 salas. El grupo 1 me recuerda quiénes son, me recuerda los nombres. Entonces, John Osvaldo Sebastián Roa, Chaparro. Sebastián Chaparro, Estefan y Lisa Osvaldo. listo. Mientras que me voy acordando, listo, perfecto, ya los asigné ahí. Grupo número 2. ¿Me recuerda el grupo número 2? Camilo Contreras, Sí.
Luciano Riapira y Ángela Sánchez. Perfecto, gracias Ángela. Perfecto. Grupo número 3, creo que es Joan y Luis Rangel, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Y grupo número 4, Eliana, Juan y Santiago. Perfecto. Listo. Recording in progress. Bueno, solamente nos faltan los compañeros del grupo 3 y empezamos. Listo. Ya estamos todos, ya está aquí el grupo 3. Bueno, entonces, ¿qué grupo voluntariamente nos quiere compartir su borrador de la estructura conceptual, bien sea global o la del grupo, o la del tema, perdón? ¿Algún grupo voluntario o lo sorteamos? ¿Tú? El grupo de Osvaldo, listo. Entonces, ahí está la posibilidad de compartir la pantalla. ¿Vas a hablar tú, Osvaldo? ¿Nos puedes compartir un momento? Ah, ok. Bueno, tampoco se quiere. Listo. Comparte. Si mi grupo me ayuda a compartir, por favor. Ya. Vamos un momento. Profes, me ayudan a compartir, por favor, la foto. Sí, ya estoy en ello, profe. 2 minutos. Ya. Mm, El tema es, bueno, el tema que nos centramos nosotros son medidas de tendencia central para datos agrupados y vamos a establecer una relación directa con las medidas de localización, trabajar percentiles, cuartiles y deciles. Profes, ya se está viendo la pantalla. Qué pena con ustedes. Bueno, está ahí algo horrible, pero bueno. Entonces partimos directamente de algo global, que es la estadística, y abrimos dos ramas, las cuales es inferencial y descriptiva. Como no nos vamos a centrar en la inferencial, pues no, como que no desglosamos allí, sino directamente de la descriptiva y sacamos cuatro ramas: medidas de tendencia central, distribución de frecuencias, medidas de localización y medidas de dispersión. Respecto a las medidas de tendencia central, sacamos dos grupos grandes, los cuales son datos agrupados y no agrupados, y que cada uno de ellos se puede obtener media, moda y mediana. ¿Sí? Y en general hay unas ecuaciones que describen la media, moda y mediana para datos agrupados y no agrupados.
Partiendo de la distribución de frecuencia, hablamos de tablas, histogramas y polígonos de frecuencia. De medidas de localización, hablamos de percentil, cuartil y decil. Y de medidas de dispersión, hablamos de desviación media, desviación estándar, la varianza y el rango. Entonces, pues establecimos algún tipo de conexiones ahí. Con las medidas de dispersión, hablamos de desviación media, desviación estándar y varianza, que está directamente relacionada con la media, ¿sí? Para describirla. Y podemos fijarnos que hicimos como unos circulitos respecto a lo que nosotros estamos buscando, que es enlazar los medidas de tendencia central para datos agrupados directamente con las medidas de localización. Y bueno, esto también está relacionado con las tablas de frecuencia y demás. Y pues aquí como sacamos ecuaciones, pues pusimos como un título grande ahí que es álgebra, pero pues no describimos nada más. Pues sí, yo creo que es eso. Listo. Comentarios, críticas, sugerencias para el grupo número 2, ¿sí? 1, perdón. Medidas de tendencia central de datos agrupados es el mapa. ¿Creen que algo falta, algo sobra? ¿Hay algún concepto que ustedes digan que consideran importante que se incluya? ¿O hay algo que se pueda no incluir en este mapa? Acuérdense que el foco son conceptos y procedimientos. ¿Qué de pronto no son conceptos y procedimientos en este mapa? ¿Lo identifican? Pues nosotros tenemos la duda en el apartado de distribución de frecuencias. Ahí no sabemos si de pronto sean sistemas de representación. Pronto. Correcto. En este tema, por ejemplo, las tablas, los histogramas y los polígonos de frecuencias son representaciones de estos conceptos, ¿sí? Entonces, esto corresponde más al siguiente tema, que es sistemas de representación, ¿sí? Aquí nos focalizamos. Lo que sí no puede ahondar es, bueno, las distribución de frecuencias, ¿qué concepto hay detrás de esas gráficas? ¿Sí? Entonces, uno puede, la misma idea de frecuencia, por ejemplo, ese es un concepto. Entonces, más que distribución de frecuencias, habría que ubicar donde ubicamos la palabra frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, los histogramas, uno normalmente cuando ve un histograma, lo que quiere ver es que la densidad de los datos. Entonces, la palabra densidad es un concepto que también está detrás de esto, ¿sí ve? Detrás de una tabla, ¿qué hay detrás de una tabla? Cuando uno organiza una tabla en filas y columnas, ¿qué es lo que está intentando relacionar? Normalmente está relacionando variables. Entonces, detrás de la Las tabla, variables. el concepto lo que está es variables. Entonces, fíjense que las representaciones nos pueden ayudar es qué estoy representando en realidad. La tabla en sí misma no es un concepto, es un sistema de representación. El histograma en sí mismo no es un concepto, pero detrás del histograma estoy representando algo. Detrás de una tabla, detrás de una ecuación, detrás de una gráfica, estoy representando algo. Entonces, lo que hay que mirar es estas tablas, estos histogramas y estos polígonos de frecuencias, que es lo que me están representando. ¿Listo? Y ahí puedo sacar conceptos y procedimientos. ¿Mm? O sea que sí puede ir como, digamos que esa rama o esa categoría de distribución de frecuencia, pero en vez de tabla y eso, hablar de frecuencia, variables y densidad de datos. Ok. Incluso aquí algo muy potente, por ejemplo, detrás de los datos agrupados, ¿qué concepto importante hay? Cuando usted establece datos agrupados, ¿en qué los agrupa? Ah, está la idea de intervalo, también se le llama rango. De intervalos. Exacto. Entonces, fíjense que aquí hay más conceptos. Pues ese es el primer borrador, pero den en cuenta cómo lo podemos ir entrando un poquito más en detalle. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, esta idea de intervalo, de rangos, algunos lo llaman intervalos, otros lo llaman rangos. ¿Cómo se llama? El dato central de un rango, se me olvida el nombre que tiene eso ya iría marca de clase. Por ejemplo, ese no iría en Marca de la clase, profe. Sí, gracias, marca de clase. Ese dato, ese concepto que es importante, pero es dentro del tema,
Ya no lo ubico en este mapa. ¿Qué hago? Como tengo que hacer dos mapas en la primera actividad, el mapa de general, que viene siendo esto, y luego tengo que hacer el mapa del tema, entonces ya hago como un zoom, y ahí sí me meto en marcas de clase, me meto en sí. Lo van a hacer cada grupo. Entonces pensemos que cada grupo tiene que hacer, como el ejemplo que les mostré ahorita, la circunferencia. Entonces la circunferencia dentro de la geometría, ¿dónde se ubica? Geometría plana, euclidia. ¿Listo? Ese es un mapa. Ahí ubico mi tema. Y ustedes seguramente, entiendo yo, se van a ubicar en cuartiles. Y luego hago como un zoom y abro un nuevo mapa dentro de cuartiles y ahí va esta idea de marcas de clase, de pronto la misma idea de frecuencia o de dato, ¿sí? Puede ir dentro de eso, porque ya es como meterse dentro de los conceptos claves de ese tema. ¿Listo? Aquí la idea es ubicarlo dentro de un Profe panorama. Andrés, Sí, señor, Sebastián. digamos que dentro de las tablas de distribución de frecuencias en las tablas, pues como estamos hablando de datos agrupados, obviamente pues está rango, frecuencia, frecuencia relativa acumulada, frecuencia, todos esos conceptos se van manejando ahí, ¿sí? Sí, vamos mirando qué es general a varios temas y qué es propio específico del tema. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Incluso la misma idea dentro de cuartiles, la idea de porcentaje es clave. Pues cada cuartil es un Mm, 25%. Entonces, eso también es una idea que ujú, va sí, señor. dentro del tema, por ejemplo. Sí, o sea, digamos como describir un poco general lo que conlleva el percentil, el decil y el cuartil, ¿sí? ¿Quieres Y uno eso? puede decir que, por ejemplo, el cuartil 1 equivale al percentil 25. Ese tipo de cosas hay que irlas ahondando más. Profe, no te Claro. escuchamos. Ahí yo. Qué bueno. Quería, digamos, tenía la duda. En las tablas, bueno, hay frecuencia acumulada. La relativa nos permite eso hablar de porcentajes. Se establece esa relación. Yo tengo una duda, que nosotros, bueno, si bien vamos a establecer esos circulitos que hay, nosotros debemos hacer dos estructuras conceptuales, una para agrupados y otra para cuartiles, Ah, no, lo meten en una sola. o todo en una. Ah, listo, profe. Sí. Y para todos los grupos tenemos que hacer dos gráficas, ¿no? Repito, una estructura global y una estructura propia del tema. ¿Listo? Ya ustedes, de pronto, esto les implica que de pronto organicen un poco que queden más cerca para que puedan juntar agrupados con cuartiles. ¿Sí? Ya es una cuestión más de distribución del espacio. Listo. Eliana. Ah, ok. Listo, perdóname. Listo, entonces aquí está, a ver, participantes. Ah, pero no ha entrado, no. Ahí me suena la campanita cuando. Ahí lo dejo abierto por si acaso. Listo. Si él llega a aparecer, aquí aparece en la pantallita que está pendiente de entrar. Listo. ¿Qué otro grupo nos quiere compartir? ¿O algún otro comentario a este tema? Listo. Muy buena aproximación. Sí, claro. Ahí está, ya llegó. Pues, es una pregunta relacionada que yo, digamos que no me quedó muy claro. em, que hay tres estructuras, o bueno, lo que entendí, tres estructuras, matemática, conceptual y procedimiento. Bueno, es que no me quedó claro. Entonces, no sé si esta que se acaba de hacer es la matemática, la más específica es la conceptual. No sé, tengo la duda. Perfecto. Entonces, has nombrado como cuatro cosas en realidad, no tres, sino cuatro. Estructura matemática, estructura conceptual bueno, sí, tres, y procedimental. Listo. Entonces, vamos a trabajar en esta primera actividad estructuras conceptuales. Y esas están definidas a partir de las estructuras matemáticas. La estructura conceptual, ¿qué incluye? Conceptos y procedimientos. ¿Sí? Después, ustedes colocaron ahí conceptos, no vi muchos procedimientos, pero un procedimiento puede ser, por ejemplo, graficar. ¿Sí? Entonces, eso me conecta, por ejemplo, luego, o calcular porcentaje. Eso me conecta cuartil con porcentaje de 25. ¿Sí? Entonces, ahí están dos conceptos y los uno con un procedimiento. Lo que pasa es que vamos a trabajar la estructura conceptual a dos niveles. En una estructura matemática grande, que es en la que se ubica el tema. Te repito, en el caso de ustedes lo ubicaron fácil. Entonces, los datos, las medidas de localización de datos agrupados se ubican dentro de estructura matemática de estadística descriptiva. Ese es el primer mapa que fue como un ejemplo que hicieron hoy. Y luego van a hacer otra estructura conceptual propia del tema. Entonces ya nos encerramos solamente en los conceptos y procedimientos de los cuartiles de datos agrupados. ¿Sí? Entonces ahí vienen cuáles son los conceptos que están asociados. Esta idea de porcentaje, por ejemplo, está asociada. Seguramente ahora van a hablar más adelante de los diagramas que están asociados, el diagrama de caja, los histogramas, bueno, todo ese tipo de cosas que unas cosas son conceptos, repito, y otra miramos cómo se representa. ¿Listo? Bueno.
¿No hay más comentarios? ¿Algún otro grupo nos quiere compartir su estructura conceptual? Del grupo 3 o grupo 4 que hicieron la del tema. Sí, listo, dale. El grupo. ¿Ya? ¿Ya lo van a compartir? Sí, aquí me dijo Camilo, ¿sí? Sí. Camilo nos va a compartir de su estructura conceptual. Estás con Eliana y Santiago. Listo. Listo, entonces esta fue la estructura conceptual. Nuestro tema es ecuaciones lineales en una variable con coeficientes racionales. Entonces, pues dividimos como en 4 grandes categorías. Y esta es la estructura del tema. Esta es la estructura del tema, correcto. Entonces, la primera, como los elementos que tiene la ecuación lineal, entonces tiene términos. Esos términos están compuestos por coeficientes y variables, o también está término constante. Tiene el símbolo de igualdad y pues tiene un grado que en este caso sería grado 1. Tenemos conceptos previos. Entonces, en conceptos previos tenemos pues lo que es una ecuación, los tipos de ecuaciones, por ejemplo, de la forma ax igual a b o ax más b igual a cx más d, o tipos de ecuaciones lineales y los números racionales. Entonces, en números racionales pues lo dividimos en representaciones y en operaciones. En representaciones tenemos como fracciones, decimales, porcentajes. En fracciones pues ahí lo dividimos como lo que el estudiante debería reconocer, los tipos de decimales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, 2 grandes cosas, métodos de solución. Entonces tenemos pues despeje, gráfico, ensayo de error, tabular. Y después de que hayan solucionado tenemos como una etapa de verificación. Y tenemos en aplicaciones, entonces ahí habría como el estudiante debería modelar y para verificar en aplicaciones también qué significa esa solución en el contexto dado. Eso fue lo que discutimos. Bueno. Comentarios, preguntas, algo que le falte, algo que le sobre. Pues, como decía el profe Andrés anteriormente, pues de pronto que las representaciones no deberían ir incluidas Ok, en el... correcto. No. Las representaciones dice Stephanie. Y Ujú. esta parte de representaciones también podría omitirse acá. Listo. ¿Qué más consideran que de pronto se pueda omitir o se pueda complementar? Yo hablo también de omitir, se podrían las aplicaciones. Esto sería parte de la Sí, profe, fenomenología. iba a comentar lo mismo que de pronto la parte de modelar. Correcto, eso hace parte de la tercera actividad, que son las aplicaciones y fenómenos. ¿Mm? Bueno, Y ¿qué no sé si más? de pronto en los métodos de solución en el de gráficos, o no sé si ahí ya me estoy metiendo mucho en... Pues de No, pronto... en este caso me parece bien, porque esto es más procedimental, es decir, cómo se resuelven las ecuaciones. Y una forma es el gráfico. Mientras que no incluyan la gráfica acá, Sebastián, está bien. Entonces, método de despeje, método, ok. sí, ese es el Sí, campo ok, ok. procedimental que hablamos ahorita, Osvaldo. Cuando tú me preguntabas lo diferencia entre conceptual y procedimental, este es el procedimental, ¿sí? Hay procedimientos. En el de ustedes también habrán procedimientos, Mm. ¿sí? Eh, De pronto en los conceptos previos hablar un poco de álgebra y de variable. eh, De pronto sí, pero de pronto lo veo que eso hace parte de la estructura grande donde está el tema. Es decir, las ecuaciones lineales seguramente, Billy, van a estar dentro del tema más grande que son álgebra. Y ahí pueden colocar la idea de variable y estas grandes. Ok. Al, re- al- al respecto, intentamos hacer eso que nos dice Joan con una línea punteada, como que en conceptos previos lo de coeficiente variable y constante ya debería estar como ahí. Sí, lo puedes dejar afuera en el mapa grande. Ok. Listo. Aquí viene una parte importante, profes, o dos en realidad. La idea de conceptos previos. ¿Sí? En el mapa anterior, por ejemplo, el grupo no lo incluyó. Pero Hay que, está. hay que hacer la estructura conceptual independiente del grado en el que se va a aplicar. ¿Sí? Puede que no todo esto se aborde en las matemáticas escolares, o lo mismo en el caso de ustedes. Independiente de que se aborde toda la matemática descriptiva, que va a ser muy difícil, o todas las ecuaciones posibles, que también va a ser difícil, es importante que armemos la estructura conceptual independiente del grado. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante?
de todo ese panorama grande, qué es lo que corresponde al grado donde vamos a implementar. ¿Listo? Entonces aquí, si salen más cosas, incluso más avanzadas, no sé, si ustedes ven que esto tiene conexión con las ecuaciones diferenciales, por dar un ejemplo, la incluimos, aunque no haga parte, digamos, de lo que uno normalmente da en el currículo en el colegio, pero nos da una idea de cómo se ubica el tema dentro del panorama grande de la estructura matemática en la que se inserta el tema. ¿Listo? Con todos los temas importantes eso. Entonces, esta idea de conceptos previos no es en sí misma una idea matemática, es una idea cognitiva, como lo dice el nombre. Entonces, lo que tenemos que mirar es si estos conceptos previos, que es interesante ubicar los conceptos y procedimientos, si lo incluimos dentro del tema, o por ejemplo, números racionales harían parte de la estructura matemática en la que se ubica el tema. ¿Listo? Entonces, la idea de conceptos previos es más una idea cognitiva que estructural para el mapa. ¿Listo? Podemos hacer uso, claro, la palabra ecuación es interesante. El conjunto numérico de los números racionales es importante que se incluya. No como conocimiento previo, repito, sino como un concepto que estructura el mapa conceptual. ¿Listo? ¿Qué opinan ustedes de las operaciones? ¿Se deben incluir o no se deben incluir? Y si se incluyen, ¿las incluyen así como las tienen ellos o no se incluyen? Las Yo creo operaciones, que Más que todo con conceptos previos, ¿no? las operaciones, pues yo las relaciono con la parte de los procedimientos y pues no las ubicaría de pronto de esa manera, sino pues como un procedimiento que vincula un concepto con otro concepto. Entonces los pondría ahí como mediando conceptos, más que apartados. de pronto en métodos de solución, como que enlazar lo que tiene que ver con despeje y demás, con las operaciones, tal vez. Ok, listo. ¿Y están de acuerdo que las operaciones son, aquí asumo que son suma, resta, multiplicación y división? ¿Pero están de acuerdo que son esas? Y Pues, pues, o sea, lo que yo tengo, lo que sé es que esas son operaciones básicas y pues hay otras operaciones como son potencias, raíces, logaritmos. por ejemplo, con las ecuaciones lineales. Pero dentro de ecuaciones lineales se hablaría de suma y resta, ¿no? Sí. Con ¿Qué dicen ustedes? sí, no solamente de suma y resta, Multiplicación, Ok, división también también. multiplicación Multiplicación, y división. división. Que digamos, se las voy a complicar más. ¿Cuántas operaciones están definidas en el conjunto de los racionales? es que Solo la hay dos razón, operaciones. Solo hay dos operaciones definidas en el conjunto de los racionales. Suma y multiplicación. Suma y producto. Lo que realmente hay son inversos aditivos e inversos multiplicativos. Multiplicativos. Ay, sí, los Y inversos. entonces ahí aparece dos ideas importantes detrás de las operaciones. La idea del inverso. ujú, Si usted no tiene inversos, no puede solucionar las ecuaciones. ujú, ¿Ustedes siguen? Entonces, fíjense que, y nos metemos, y por eso les digo, nos vamos a meter en la estructura matemática, por eso digo, nos vamos a meter con matemáticas que no son propiamente las escolares. Esta idea de producto y suma viene de la idea de teoría de grupos y conjuntos en los números, ¿sí? Entonces hay que ver qué características cumple un grupo como el número los racionales. teoría de Es, grupos. hay unos elementos definidos, hay un elemento neutro, ¿sí? Para cada operación, la idea de inverso, tienen operaciones cerradas o abiertas, ¿sí? Claro, todo eso, porque eso es lo que permite que uno pueda hacer despeje de ecuaciones. Si usted no tiene inversos, no puede despejar. La idea de igualdad, aquí está, que es clave, es central en una ecuación la idea de igualdad. Pero hay algo también clave que hace falta acá. Hablan de método de solución. ¿Qué quiero buscar cuando estoy haciendo el método de solución? ¿Qué quiero buscar? La incógnita. ¿Y cuántas incógnitas tienen estas ecuaciones? Listo, eso es importante. La idea de solución. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal? Que es diferente a una ecuación cuadrática. Exacto. Y la pregunta es, ¿tiene solución dentro del conjunto racional? ¿O puede que una ecuación racional me dé un resultado irracional? Entonces, la idea de solución es importante. En el conjunto de los racionales, una ecuación de grado 1, ¿cuántas soluciones tiene?
Y eso, los niños, eso es parte de que los niños se den cuenta. Las ecuaciones lineales, una solución. Ecuaciones cuadráticas, dos soluciones. Y así sucesivamente. Entonces, la idea de solución es clave en las ecuaciones lineales. ¿Listo? La idea de conjunto numérico. Entonces, nos toca revisar qué condiciones cumplen los conjuntos numéricos. Sí, las propiedades que tienen esos conjuntos numéricos. ¿Mm? Voy. Pues una pregunta es relacionada como viene diciendo el profe, ¿cuántas soluciones tiene ese tipo de ecuaciones? Pues se sabe que es una solución, pero digamos que no sé si sea, no sé si esto es pedagógico más que conceptual, que se tenga que definir que si se tiene que hablar de variable o de incógnita, porque creo que son dos cosas distintas. Se habla de variable cuando hablamos de una función y se habla de una incógnita cuando hablamos de pues un valor determinado, una cosa, eso no sé. Claro, entonces, ese tipo de cosas son interesantes. Eso es cuando entramos en la profundidad del tema, es que ustedes deciden. ¿Vamos a hablar de variable o vamos a hablar de incógnita? La idea de constante, coeficiente, grado, igualdad, solución, me parece que hace falta ahí. Y listo. Pero más o menos un panorama general. ¿Listo? Entonces, repito, para todos los grupos, no se limiten a la matemática escolar, sino que conéctenlo con toda la estructura matemática que tenga. Entonces, aquí la idea la idea de grupos, de anillos, eso nos define ciertas operaciones viables y no viables. ¿Sí? La idea de elemento neutro, entonces ahí está la idea de las propiedades conmutativas, la idea de que sean asociativas, que la asociativa, que la suma, ¿qué? ¿Cómo es? La suma es distributiva con respecto al producto, ¿m? Que todos los números tienen un inverso multiplicativo y aditivo, excepto la identidad. Todo ese tipo de cosas son estructuras matemáticas. ¿Qué pasa? Que pasa por un proceso de que ustedes no van a llevar eso tal cual al aula, sino que seguramente dependiendo si esto va para séptimo, de pronto no, si uno puede hablar tranquilamente de inversos aditivos y multiplicativos, pero la primera vez que un niño usted le diga el inverso multiplicativo del 2 es un medio, pues lo está prácticamente matando. Entonces, fíjense que cómo pasa por un proceso pedagógico, pero lo que es importante es que el profesor tenga claro cuál es el concepto matemático que hay detrás. Entonces, lo que hay detrás de un despeje no es que aquí estaba sumando, pasa a restar. ¿Sí? Eso es lo que hace uno como una estrategia pedagógica para enseñar, pero detrás de eso lo que está la idea de que hay un número y tiene un inverso multiplicativo, eso es lo que me permite equilibrar la ecuación. ¿Sí ven? Entonces, todo eso es lo que nos interesa que cuando ustedes vean su tema, lo vean con todo el detalle y eso nos permite luego pensar, bueno, esto como es la mejor forma, que ya es más pedagógico. Pero si no tenemos claros los conceptos matemáticos que hay detrás, de ahí para adelante nos puede desbaratar toda la actividad. ¿Listo? Entonces, por eso, con todos los temas, pasa eso. Lo mismo ustedes, lo mismo aquí que hablábamos de frecuencias y eso, pero detrás de eso pues está la idea de variable y qué tipo de variables podemos manejar en estadísticas continuas, la idea de variables discretas, ¿sí? Vamos a manejar en el conjunto, ustedes también van a manejar conjuntos numéricos. Entonces, la estadística descriptiva nos quedamos en los racionales o también nos quedamos en los reales. Entonces, por ejemplo, la mediana se da racional, se da irracional, hay medianas irracionales, hay medianas racionales. Fíjese que parece trivial, pero detrás de eso hay la idea de eso. Exacto. Entonces, allá la estructura matemática es más amplia. Exacto. ¿Listo? Entonces, todos vamos a llegar a ese punto. A manejar estructuras matemáticas, teoría de grupos, teoría de conjuntos, porque detrás de eso es eso. ¿Sí? Sí, vamos a trabajar con conjuntos finitos, infinitos. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la primera actividad. Entonces, lo que vamos ya dentro de 15 días, lo que ustedes van a traer acá en la primera actividad, es pensar en esas dos estructuras matemáticas. Una global, repito, en la que se ubica el tema, álgebra, conjuntos numéricos, estadística. ¿El tema de ustedes cuál es, Luciano? Perdón. Bueno, entonces tendrán pues cosas compartidas en algunos sentidos. Dime. Exacto, entonces tiene. No se escucha, profe. Ya, Luciano nos está compartiendo que ellos van a trabajar sistemas de ecuaciones. Y el grupo 3, ¿ustedes me confirman, Billy y Luis, qué tema van a trabajar?
No te escuchamos, Luis. Representación de los racionales. Ok, listo. Mira, hay otros temas ahí van a estar conectados unos con otros. Y seguramente cada uno le da su toque Sistemas de personal representación. a su tema. Listo. Bueno. Listo. Entonces, esa es la primera parte. ¿Listo? Ya ahorita vamos a entrar en más detalle de qué van a entregar dentro de 15 días. Bueno, de qué 8 días ya con el borrador propiamente. Listo. Sigo entonces con la presentación y son las 18. Bueno. Y aquí, aquí está, ¿me están viendo mi pantalla? Si ustedes ahí, no, listo, entonces ya comparto que estoy hablando sin que los que están afuera vean mi pantalla. Listo, profe, entonces les estaba comentando que pues aquí vamos a dejar este ejemplo, yo publico estas diapositivas para que ustedes tengan más o menos un ejemplo. ¿Cuál es mi sugerencia? Ya una cuestión de forma. Hoy vimos dos ejemplos y se dieron cuenta que la distribución la hicieron horizontal. Visualmente, ustedes abrieron las ramas horizontalmente, ¿sí se dieron cuenta? La sugerencia, traten de distribuirla verticalmente. Desen cuenta que aquí el centro es este y sacan una rama hacia arriba para que se pueda leer. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Aquí sacan otra rama y se lee verticalmente. Mi sugerencia, pues para mantener el texto, cuando ustedes van a entregar el documento borrador, todas las gráficas, los mapas conceptuales, tienen que leerse. Si son muy amplios, distribúyanlos verticalmente. ¿Listo? Y ya lo que hacen es, por si acaso que es más pequeñito, por ejemplo, aquí ya, cuando entran en el del tema, se dieron cuenta que aquí, ahí sí lo abren, como no es tan amplio, lo pueden abrir horizontalmente. ¿Sí es? Aquí, pues dado que solo tienen como dos grupos grandes, lo abrieron horizontalmente. Sí, claro. ¿Qué es clave en ese sentido? La flecha para que uno pueda entender cómo se lee. ¿Sí? Aquí creo que en el pasado también. Sí, mira, en el pasado también. Exacto. Entonces, incluso, si se dan cuenta, antes de espacio euclidio, incluso hablan de espacio topológico y espacio métrico. Y de ahí comienzan a abrirse las ramas. Se abren hacia arriba y se abren hacia abajo. Claro, las fechas ahí son claves para decir, bueno, ¿desde dónde arranco? ¿Y cómo lo leo? Entonces, den cuenta que yo lo estaba leyendo mal. Antes de espacio euclidio, ellos dijeron, antes, previo a esto, espacio topológico y espacio métrico. Fíjense que estas matemáticas no se trabajan en el colegio, pero es clave entender esta idea de por qué hablamos de geometría euclidia. Ah, bueno, es que hay más de lo euclidio. Correcto. Esas son unas convenciones que cada grupo maneja. ¿Qué es importante? Muy buena pregunta, Eliana. Mantengan las mismas convenciones en todos los mapas. Sí, porque digamos, tienen este primer mapa y ellos lo colocaron, mira, sí, mira, ellos colocaron las convenciones acá al lado. Mi sugerencia, ¿cuál es? Entre menos convenciones, mejor. Entonces, si pueden, aquí, por ejemplo, ellos lo hicieron con colores, pero como esto, ustedes entregan los documentos a blanco y negro, la sugerencia es que utilicen tramas. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, aparte que utilizaron, los colores utilizaron para la presentación, pero para el documento utilicen tramas. Entonces, el tema central es un recuadrito más grueso, ¿sí se dan cuenta? La estructura matemática la hicieron como con un polígono. Línea continua, línea punteada, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, esto es este concepto que está acá es diferente de este y diferente de este, porque tienen un recuadro diferente. ¿Sí? ¿O qué otro tipo de línea? No, aquí creo que básicamente este, y en el anterior sí tienen como varios tipos de... Pero básicamente tienen como tres, mire, tienen el que es como un polígono, el que es un rectángulo y este que está como medio difuminado, que es como un procedimiento. ¿Listo? Entonces, y la línea punteada y la línea continua. Como con esos 5 criterios pueden armar un mapa que se lee fácilmente. Entonces, recomendación, armen los mapas verticalmente si son extensos. A veces, ahora, no tienen que hacer un solo mapa. Si ustedes ven que, digamos, quieren, en estructura conceptual, ven como 4 grupos grandes, hagan como las 4 ramas principales y ábranle un mapa a esta rama y a esta rama. ¿Sí? Que es un poquito lo que le entendí, por ejemplo, hoy a Osvaldo. Tienen la estadística descriptiva y la inferencial. Como esta es tan grande, dejo esta diferencial quieta y me abro con esta nomás. Dime ustedes pueden hablar conjuntos numéricos, reales, racionales, nos quedamos en los racionales y desarrollo esa rama. Sí que hay ramas que a veces no se desarrollan completamente. Esta se quedó quieta aquí y acá. No, creo que sacaron las principales, sí. Más o menos cada rama tiene más elementos para centrarse en los conceptos claves. Fíjense que lo importante aquí es
identificar los conceptos claves. Ahí la palabra. Profe, otra pregunta. ¿El objetivo es como minimizar el uso de los conectores? Porque mira que ellos casi no lo usaron. Entonces, no. Depende, es que es muy relativo al tema. Ok. Date cuenta, por ejemplo, el tema Gracias. que planteaba Osvaldo, ellos ven que tienen que conectar datos agrupados con cuartiles. Seguramente los cuartiles están asociados, como les decía, con los percentiles y con la mediana. Luego la desviación estándar está conectada con la media, ¿cierto? Entonces, hay uno, dependiendo como que el tema, cada cosa, eso es muy, es decir, si yo le diera a ustedes, armen todos, hagamos un mapa conceptual sobre la circunferencia. Estoy seguro que cada grupo me arma un mapa diferente y hace conexiones diferentes. Entonces, no hay problema, eso es como muy libre. Las únicas normas son no representaciones, no aplicaciones, nos concentramos en conceptos y procedimientos y estructuren los mapas preferiblemente verticalmente. ¿Listo? Esas son las únicas limitaciones. Ya que tú quieras incluir más temas, lo otro, hay libertad. ¿Sí? Profe, Que con qué programa lo hago, también hay libertad. La sugerencia que nosotros les hacemos, como ustedes tienen con su correo electrónico Microsoft 365, ahí hay un programa de diseño que se llama Visio. Es muy bueno para hacer estos mapas conceptuales. Pero yo sé que en la red, en la web, hay muchos programas para hacer mapas conceptuales. Incluso el mismo PowerPoint te arma mapas conceptuales. ¿Sí? Si alguno conoce aplicaciones de inteligencia artificial, háganle, aprovechenla. Aquí no está prohibida. Por el contrario, sáquenle provecho a eso. O ustedes si quieren, busquen ahí mapas conceptuales en Google, mapas conceptuales y coloquen el tema de ustedes y les bota ideas. ¿Sí? No estamos pidiendo que se inventen el agua tibia. Entonces, tomen ideas, redistribuyan, ubiquen, ¿sí? Y lo que hacen es simplemente, digamos, nos interesa es que ustedes tengan claro el panorama de su tema, en qué estructura matemática se ubica y qué conceptos y procedimientos son claves. Ya con eso podemos empezar a diseñar luego tareas. Listo, yo quiero que los chicos empiecen a trabajar la idea de equidistancia, por ejemplo. Ese concepto que es central en la circunferencia, la idea de puntos equidistantes. Pero si no tengo claro qué hay detrás de la circunferencia, pues no logro identificar qué tarea me ayuda a pensar que los niños se den cuenta que en una circunferencia los puntos son equidistantes. Entonces, eso es lo clave de esto. Si tenemos claro los conceptos matemáticos, lo mismo, lo que decía Artica. ¿Qué hay detrás de las operaciones convencionales de suma, resta, multiplicación y división? Entonces, si yo tengo claro lo que hay detrás, ya ahí para adelante podemos diseñar actividades y tareas para los chicos para desarrollar esos conceptos. ¿Sí? Eso es lo que a veces nos pasa y nos quedamos siempre que es como la crítica común, que siempre nos quedamos que siempre enseñamos suma, resta, multiplicación de fraccionarios y los niños llegan a 11 y no saben sumar y restar fracciones. Pero es que nos quedamos en esas ideas, pero detrás no estamos ahondando la idea de parte todo, la idea de que las partes sean congruentes. Son conceptos que son fundamentales para que el niño pueda cimentar la idea. Ya después de que el niño sepa perfectamente que en una fracción las partes son iguales, que se distribuyen, ¿sí? Ya sumarlas va a ser mucho más sencillo. Pero si nos quedamos solamente en operativo, pues llegan a 11, llegan a la universidad y no saben sumar fracciones, que es la queja que siempre llegan aquí a la universidad. Llegan o no saben sacar un porcentaje. Pero bueno, ¿qué hay detrás de la idea de porcentaje? No es solamente con una calculadora y saques 10%, el 20%, el 50%. ¿Sí es? Entonces, la preocupación de hacer esta estructura conceptual es precisamente eso. Identifiquemos las ideas claves, cómo se conectan esas ideas con esta, cómo se conecta la idea de cuartil con porcentaje, con localización, con la media, con la mediana. ¿Sí? ¿Será que es lo mismo calcular cuartiles en datos agrupados que no agrupados, en variables continuas que discretas, en nominales que ordinales? Sí, hay una cantidad de cosas que ustedes tienen que abordar. Lo mismo acá las ecuaciones. Siempre tienen solución cuando tienen infinitas soluciones, pero la idea es qué hay detrás de eso. ¿Será que los coeficientes tienen algo que afectar o no una cantidad de soluciones? La solución es un valor, es un intervalo. Fíjense todo lo que hay detrás de una ecuación. La misma idea de igualdad. La costumbre que tenemos los profesores de que siempre desarrollamos las igualdades a las izquierdas y los resultados a la derecha. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, cuando queremos que balanceen una ecuación, pues los niños se bloquean. Es que toda la vida me han enseñado que yo siempre hago acá 2 más x igual a 3 y hago todo el procedimiento acá y el 3 se queda quietico acá. Hasta que llego que x es igual a algo. Pero si tengo x acá y x acá, los niños se bloquean porque tienen que pasar todas las x a un lado. Bueno, todo eso que ustedes ya sabemos. Pero es precisamente eso. ¿Listo?
Entonces, clave, identificar los conceptos y procedimientos. Ese es el punto central de esta primera actividad. ¿Listo? Bueno, tenemos las 10:20. Entonces, si les parece, les doy la instrucción de la segunda actividad. Vamos, nos tomamos el café, hacemos el receso, que ya llevamos 2 horas y 20 aquí trabajando. También en sus casas, también para que vayan al baño, den una vueltica y descansen del computador, que eso cansa también estar 2 horas pegado a un computador. Entonces, doy las instrucciones y cuando vengamos, llegamos de una vez a trabajar en la actividad. ¿Listo? Bueno. Entonces, el segundo tema que vamos a trabajar, ahora sí, son los sistemas de representación. ¿Listo? Entonces, cada grupo va a pensar en los sistemas de representación más relevantes para el tema. Vamos a también agruparnos durante 25 minutos y luego al menos 2 grupos nos van a compartir. ¿Listo? Yo les pediría que ya el grupo 1 y el grupo 4 nos compartieron. En esta actividad el grupo 2 y el grupo 3 nos compartan su actividad, pero todos hacemos la actividad. ¿Listo? ¿Qué es importante? Los sistemas de representación más relevantes. Eso quiere decir que no necesariamente mi tema aborda a todos. Puede que en el tema de Juan, Eliana y Santiago sean relevantes el gráfico, el simbólico y el numérico. Pero digamos, en el tema del grupo de Luciano, sea más relevante el pictórico, el geométrico y el manipulativo. ¿Sí? No necesariamente los temas tienen que abordar todos. O ustedes, por ejemplo, digamos, en el estadístico seguramente el gráfico es crucial y el geométrico, pero puede que el simbólico no sea tan relevante, o el verbal. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, si en su tema solamente identificaron que hay como 3 o 4 sistemas de representación importantes, no pasa nada. Ahora, a su vez, dentro de un mismo sistema de representación pueden haber varias formas de representación diferentes. Por dar un ejemplo, en el numérico pueden haber 2 formas de representación, decimal y fraccionaria. Ambas son numéricas, pero son diferentes. Una es decimal y otra es con fracciones. O dentro del simbólico, también pueden haber 2 diferentes. O por ejemplo, en el gráfico, dentro del gráfico ustedes ya identificaron algunos. Aunque utilicen el plano cartesiano, es diferente utilizar diagramas de cajas que histogramas. Ambos son gráficos porque utilizan el plano cartesiano, pero son muy diferentes las reglas del gráfico, las reglas del diagrama de cajas y las reglas del histograma o del polígono de frecuencias. Entonces comparten un mismo plano cartesiano, pero tienen normas diferentes de cómo se lee. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el receso, son las 10:20. Dijimos que lo hacíamos de media horita, entonces hagámoslo de 10:20 a 10:50. Y a las 10:50 llegamos a trabajar en eso. ¿Listo? Profes, entre los que están en sus casas, descansamos durante este minutico. Voy a dejar aquí de compartir. Listo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Les decía, por si acaso Billy no me escuchaba, que el ábaco, el tangram, el pentominó, las balanzas, son realmente representaciones manipulativas, o las regletas de Cuisinier, por ejemplo, son representaciones manipulativas porque el principio básico es físico. ¿Listo? Aquí simplemente lo que hace pues es representar lo que es algo que es realmente manipulativo. A la pregunta que me hacía Ángela, bueno, ¿cuándo algo puede ser considerado pictórico? ¿Sí? Cuando su representación se basa básicamente en principios de, ¿cómo se puede decir? Símbolos gráficos, que a veces puede ser, por ejemplo, un diagrama de Venn es un símbolo gráfico de conjunto, ¿sí? Y en ese caso se considera pictórico, aunque tú dentro del conjunto vas a colocar elementos, letras, números. Pero el principio básico del diagrama de Venn es la idea de conjunto, ¿sí? Y ese conjunto está representado en este caso, puede ser un círculo, un rectángulo, una figura incluso ni siquiera uniforme. Entonces, en el pictórico, fíjese que el centro no es ni la forma, ¿sí? Ni tampoco el contenido numérico o algebraico. Eso es lo que de pronto diferencia un poquito el pictórico, que pueden ser palitos, pero también pueden ser bolitas, ¿sí? Lo que realmente hay en el pictórico es una representación de algo que puede ser físico o numérico, pero que el principio básico no se define por la forma en que se representa. Eso define un poco el pictórico. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, en funciones, hay una representación muy convencional que es como la máquina de funciones. Algo que entra, se inventa una maquinita, no importa la forma de la máquina. Eso es pictórico, ¿sí? Sin importar cómo se haga la máquina, va a salir un resultado final. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. En cambio, en el geométrico, sí importa la forma, ¿sí? O en el numérico, sí importa el número. El foco es donde la representación sobre qué hace énfasis, ¿sí? Entonces, eso es lo que diferencia. Por ejemplo, aquí cuando nos mostrabas, puedes devolverte una anterior.
por ejemplo, el foco del gráfico es la ubicación en un eje coordenado. ¿Sí? Él podría haber dibujado dos líneas que se cortan. Ahí ya no sería gráfico, porque el énfasis no cae sobre las coordenadas, cae sobre las figuras, ya sería geométrico. Eso también es una confusión. Cuando una representación es gráfica y cuando es geométrica. Cuando el énfasis cae sobre el sistema coordenado, porque en este caso el énfasis de esta representación es lo que nos decía Luciano, el punto de corte, que es un punto en el plano. Si es solamente mostrar las dos rectas que se cortan, ahí se pierde lo coordenado, lo gráfico, y pasa a ser geométrico. Porque pronto nos interesa es que las rectas sean secantes o que sean perpendiculares, ¿sí? Cuando el énfasis de la representación recae sobre la forma o sobre la propiedad geométrica, ahí sí hablamos de representación geométrica. Cuando el énfasis de una figura recae sobre el sistema coordenado, es gráfico, ¿listo? Que puede ser un plano cartesiano, una recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, un histograma. La base es el plano coordenado, ¿sí? Entonces, profe, Sí. ¿podría hablar que es pictórico cuando la representación no es formal? No necesariamente no formal, sino que la forma no hace la diferencia, o que uno puede manipular la forma sin que se pierda el sentido. Entonces les decía, por ejemplo, en los diagramas de Venn-Billy, el diagrama de Venn, usted hace los conjuntos, pero no importa la forma en que haga el conjunto. Uno normalmente hace un óvalo y une los elementos, pero puede ser un rectángulo, puede ser una figura incluso sin forma uniforme, como les decía. Fíjate que ahí la forma no es esencial. O cuando hacemos, por ejemplo, pictogramas en estadística, que uno quiere representar la población, pues la gráfica puede ser o una persona, un niño, una niña, ¿sí? Fíjense que aunque uso una gráfica, la forma de la gráfica no es el foco, sino que me está evocando un dato en particular. Eh, yo tenía como una duda ahí. Y si bien sí es una representación gráfica, ¿cierto? Pues por las cuestiones que dijo el profe, no sé si deba clasificarse en una ejecutable por el uso de GeoGebra ahí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué hace la diferencia entre el gráfico, que es como está acá, no, o cuando es manipulativo, cuando se utiliza, por ejemplo, un programa que llama GeoGebra? La ventaja que tiene el GeoGebra manipulativo frente al gráfico es que aquí puedo aplicar movimiento frente a esto es una visión fija. Aquí supongo que si lo hicieron en GeoGebra, uno puede mover los puntos o puede mover las variables y ver la intersección. Eso es lo que hace. Es decir, la idea de movimiento de geometría dinámica, que es el nombre propiamente, cuando hay geometría dinámica, que se construye la gráfica y se muestra la unión de los puntos, a eso sería un caso de aplicativo. Cuando es simplemente esta imagen quieta de la intersección de dos rectas, es gráfico. ¿Sí? Pero cuando nos interesa, digamos, el movimiento como parte de la gráfica, sería un aplicativo. Cuando lo importante no es el movimiento, aquí en el anterior, no era la clave no es el movimiento, que las líneas se unan, sino que hay un punto de corte, lo dejamos simplemente como gráfico. ¿Sí? Lo que diferencia el gráfico del aplicativo, sí, el aplicativo en este caso, es el dinamismo, que haya movimiento. O sea, Para, no sé, cojo una población y determino un conjunto de datos, lo pongo en Excel para que me determine una gráfica directamente. Sí. Ahí, ¿qué sería? Si Excel me lo permite, si Excel me permite manipular la gráfica haciendo cambios en la tabla, yo quito un dato, cambia la gráfica. Eso sería aplicativo, ¿sí? Pero si yo hago un movimiento y no se mueve la gráfica, ya no hay dinamismo. Lo mismo que acá, si yo cambio un valor y no se mueve, pues es gráfico simplemente. Pero en Excel, yo lo que recuerdo bien es, tengo una tabla, le doy una gráfica, quito un dato de la tabla, automáticamente cambia la gráfica. Es manipulativo. ¿Listo? Manipulativo no es un aplicativo. Manipulativo es físico. ¿Listo? Buah. Profe Andrés, Sí, señor, Sebastián. una pregunta. Si un sistema está presente en otros sistemas, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, hago un ejercicio. Por ejemplo, me dan un conjunto de datos, ¿sí? Sí, Luego ese conjunto de datos me piden que lo transforme en una tabla de frecuencias, datos agrupados, intervalos, bueno, ¿sí? Luego se sí, hace el análisis gráfico y por último se sacan las conclusiones. sí. Ese sistema,
pasó por varios sistemas. Sí. ¿Ahí trabaja algo o hay un tratamiento, hay una conversión o qué sistema prima en ese sentido? ¿O cómo sería ahí? Ah, Es que ok. tengo esa pequeña inquietud, profe, puesto que No, en los apuntes digamos que, llamamos, pues, en uno, sí, en los apuntes, Sebastián, llamamos a eso, ¿alguien recuerda cómo se llama cuando paso de un sistema a otro? Traducción, exacto. Hay transformación sintáctica cuando yo manipulo dentro del mismo sistema de representación. Paso, por ejemplo, del algebraico al decimal. Me sigo moviendo dentro del numérico. Eso es una transformación sintáctica. Y hay una traducción cuando, por ejemplo, paso de la ecuación a la gráfica. Eso es una traducción entre sistemas de representación. Entonces, cuando yo paso de un sistema a otro, es una traducción, San Sebastián. Entonces, cuando paso de la tabla a una gráfica o a un pictórico, ahí hago traducciones. Y cuando estoy dentro del mismo sistema de representación, es una transformación. ¿Listo? ok, profe, gracias. Perfecto. Listo. Y por último, en esta, Luciano, ¿me puede regalar la última? Esta. Esta es la más complicada. ¿Qué se considera verbal? Ese sistema de representación, aparentemente el más sencillo, pero es el más complicado. ¿Por qué? Porque el sistema de representación verbal no se reduce a la lectura de enunciados o a la lectura de convenciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, los enunciados no se consideran un sistema de representación verbal, sino que el sistema de representación verbal es lo que me permite interpretar un sistema de representación, como por ejemplo podría ser el caso, aquí hay marcadores, ¿sí? Uno lo podría leer literalmente 1/2, ¿sí? Pero en lenguaje verbal uno podría leer esto como la mitad. Y en el lenguaje natural, esto tiene significado por fuera de las matemáticas, ¿sí? Una clave del sistema de representación verbal es que el lenguaje natural tiene sentido dentro de las matemáticas o por fuera de las matemáticas, ¿sí? Entonces, leer el enunciado no tiene sentido por fuera de las matemáticas, es una lectura literal de un problema, ¿sí? Diferente a esto. Esto es una representación numérica de un medio y esta es la representación verbal de esta representación numérica, la mitad, ¿sí? Estas tres representaciones, ¿sí? O estas cuatro incluso, están representando la misma idea y todas están diferentes, ¿sí? Cuando yo solamente leo, digo 1/2, no es un sistema de representación verbal, porque lo que estoy haciendo es leer la convención de cómo se lee esto, ¿sí? Pero si esta tiene una lectura en el lenguaje natural diferente, esa sí se considera verbal. ¿Listo? No es por eso no es tan sencilla, la más complicada aparentemente. Entonces, para resumir lo que sé que la verbal es en todos los sistemas de representación es difícil. Solamente consideramos el sistema de representación verbal cuando en el lenguaje natural, es decir, por fuera de las matemáticas, se conserva el sentido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los apuntes hablamos de los ordinales en los naturales. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, tiene sentido dentro de las matemáticas y por fuera de las matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra ecuación no tiene sentido en el lenguaje natural por fuera de las matemáticas. De pronto la palabra variable, incógnita, sí tienen algo del mismo, conservan el mismo sentido dentro de las matemáticas que por fuera de las matemáticas. ¿Sí? Otro ejemplo que hacemos en el libro. Decir f de x igual a x cuadrado no es la representación verbal de esto. ¿Sí? Es la convención de cómo se lee. En matemática no leemos f paréntesis x cierra paréntesis igual a x arribita al 2. Entonces sería una lectura casi literal de lo que usted ve ahí. ¿Sí? Pero no es, incluso decir x cuadrado es una convención dentro de las matemáticas, pero eso no tiene sentido fuera de las matemáticas, ¿sí se dan cuenta? Entonces, la representación verbal es complicada, es por eso. En nuestra definición que trabajamos en los apuntes, la restricción verbal es esta, ¿listo? Que tenga sentido por fuera de las matemáticas. Por ejemplo, en el caso del tema de ustedes, los cuartiles solo tienen sentido entre las matemáticas y la estadística. Usted en ningún otro contexto diferente a la estadística y la matemática se utiliza la palabra cuartil. Diferente, por ejemplo, ahí está la delgada línea entre si es matemático o no matemático la palabra moda, para hacer referencia al dato con mayor frecuencia. La palabra moda
puede conservar un poquito de la esencia fuera de las matemáticas. ¿Qué está de moda? Los buzos negros. Y uno dice, ah, ¿por qué está de moda? Porque es el que más frecuentemente se ve. Y se asocia con un concepto matemático, la frecuencia de algo. Entonces, esas sutilezas de que conserven el significado dentro de las matemáticas y por fuera de las matemáticas es lo que me permite decir que es un sistema de representación verbal. ¿Listo? Entonces, en el caso de ustedes, la palabra variable tiene sentido fuera y dentro de las matemáticas. ¿Qué es algo variable? Pues que no es constante, que no permanece igual, que cambia de valor, de color, de sentido, cualquier cosa. Tiene sentido dentro y fuera. Pero nomás la palabra función en matemáticas tiene un significado, pero en biología la palabra función tiene otro significado. ¿Sí se dan cuenta? O la palabra histograma, la palabra cuartil, ¿sí? Promedio, ¿sí? Entonces, ese lenguaje verbal no es tan fácil en algunos casos. Suele ser muy ligero, por ejemplo, en los números naturales, pues es más básico, los ordinales, o por ejemplo, un medio, un tercio. Uno puede decir lectura literal 1/3, pero en lenguaje natural se lee un tercio, ¿sí? O incluso, a partir de qué decimal, a partir de qué fracción uno habla de avos, ¿sí? 30avos, 21avos, todo eso. Hay una regla en el lenguaje natural que habla de eso, ¿sí? La palabra porcentaje tiene sentido dentro de las matemáticas, pues las matemáticas. Cuando uno habla de rotaciones, ¿sí? Girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj y girar en el sentido de las manecillas del reloj tiene sentido dentro y fuera de las matemáticas, ¿sí? Rote a la derecha, rote a la izquierda, ¿sí? Entonces, ese tipo de lenguaje que tiene sentido dentro y fuera de las matemáticas es lo que consideramos lenguaje verbal. ¿Listo? Sé que es un poquito complejo, pero vamos a ir avanzando en eso. En la medida que vamos mirando más ejemplos, eso se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, el lenguaje verbal no es ni la lectura de las convenciones en matemáticas, ni la lectura de enunciados de problemas. ¿Listo? Esto aplica para todos los temas. Eliana, te doy la palabra. En el caso de nuestro tema, nosotros pensábamos que sí podría aplicarse el verbal precisamente por lo que estás diciendo. Hay unas palabras que sí como que se mantienen o son el significado es el adecuado dentro y fuera. Pero pues trabajamos ecuaciones lineales, ¿sí? Con una variable, ¿Sí aplicaría? ¿No, cierto? Porque solo hay una que otra palabra que rescatar. Exacto. Incluso la palabra lineal tiene un significado diferente. Si usted le dice a alguien lineal, piensa en una línea. En las ecuaciones lineales, la lineal no es una línea. ¿Sí? Exacto. Entonces fíjese que el significado se pierde ahí. Con la palabra función, la palabra parábola, por ejemplo. Hipotenusa, no tiene solo sentido dentro de las matemáticas, en ningún otro contexto tiene sentido, ¿sí? Entonces, es un poco ese lenguaje verbal, ¿vale? Listo. El grupo, ¿algo más? No sé, Luciano. Listo. El grupo 3, si nos pueden compartir Luis o Billy un poquito de sus sistemas de representación que encontraron. Ahí vemos tu pantalla, Billy, pero no te escuchamos. Ahí ya lo pueden ver. Sí, ya ahí vemos tu pantalla. Si quieres colocarlo en presentación completa, ahí vemos en modo edición para poderlo ver un poquito más grande. No, acá. Ahí está. No, dale compartir como en modo presentación. No veo la ventanita de modo presentación. Creo que sería en vista arriba. No, te saliste de compartir pantalla. Aquí está compartir. Comparto la pantalla más bien, ¿no? Para que se vea todo lo que... Sí, estábamos viendo tu pantalla, pero la cerraste. Ya. Ahora sí. Eso, perfecto, listo. Cuéntanos entonces qué encontraron ustedes Bueno, de sistemas de representación. esta fue la estructura anterior. Nuestro tema son las diferentes representaciones que tienen los números racionales. Sí. Entonces, pues va de la mano con las representaciones. Nosotros nos limitamos a expandir la estructura de representaciones en fraccionaria, decimal, gráfica, porcentual. En las fraccionarias propia e impropia, formas de uno, mixtas, decimal exacto, periódico, y nos faltó, creo que falta una ahí, y en la gráfica pictórica y recta numérica. Sí. ¿Sí?
Eso como para dar una inducción una introducción a lo que viene acá. La fraccionaria pues tendría una representación simbólica de la forma A sobre B, por ejemplo, una representación numérica cuando se empiezan a desarrollar las estructuras, una representación verbal, pues respecto a lo que su merced decía, ¿no? La forma en que el estudiante se apropia de esta forma fraccionaria, ¿no? Que puede coger una de dos, o que tiene la mitad de algo, o que tiene la tercera parte de algo, ¿sí? Sí. En la forma gráfica, pues también tendría una ubicación en la recta numérica o en la misma gráfica de torta o redonda, circular, perdón. Esas Y serían, perdóname, Billy, esas serían geométricas. Cuando se hace, geométricas. sí, porque la base, cuando tú divides y muestras un medio acá, ¿qué propiedad geométrica estamos viendo para que aquí se vea un medio? En este caso sería el área. Que las áreas son, Ok, respecto al las área áreas son se congruentes. Exacto. trataría. Desde date cuenta que a diferencia del gráfico, el énfasis del gráfico es la ubicación coordenada. Una recta numérica, ubicar un medio en una recta numérica, eso es gráfico. Y ubicarlo en una figura geométrica es geométrica porque el énfasis recae sobre el área en este caso. Ok, Bueno, ok. pues si utiliza el diámetro del área, el Y perímetro, también, todo. Sigue, ok, perdón. y también se hablaría de una manipulativa si se habla, por ejemplo, del pentominol, o se habla de las regletas respecto a la Ajá, unidad que compone cada una de las fichas, ¿no? correcto, sí, señor. En la parte decimal hablamos de una representación simbólica y numérica. Ahí hablábamos y también pues quedamos en la discusión de si lograba hacer una representación verbal, ¿no? Entonces como que es difícil, ¿no? Es difícil lograr una representación verbal desde lo decimal. No, es clave. ¿Ves mi pantalla? ¿Ves el tablero, Billy? No, tendría que salir de acá. Ok, ¿Salgo? listo. Dale, termina tu presentación y miramos la discusión si esto se puede representar verbalmente o no. Bueno, una opción es la mitad. ¿Hay otra representación verbal de este número? Sigue. Ahí lo dejo para que lo vayan Ok, pensando. ok. En la forma gráfica, pues tendríamos la representación de la recta numérica y una representación pictórica. Y ahora que hablamos, pues se pone en discusión, también aparecería la geométrica, ¿no? Sí, de acuerdo. En la porcentual tendría una representación simbólica, una representación numérica, una representación gráfica y aquí la verbal, entendiendo como las partes de una fracción que tiene como denominador 100, Correcto. La misma palabra por ciento, pues viene de ahí, correcto. ¿sí? Esa es la estructura que planteamos con el compañero para las representaciones de los números racionales. Perfecto. Listo. Entonces, gracias, Billy y Luis. La pregunta es si los decimales se pueden interpretar como representación decimal. La lectura literal de esto es 0,5. ¿Qué otra lectura se puede hacer de ese número? Pero esa sería en porcentaje. ¿Cómo se lee este número? Aparte de 0,5, que es lectura literal, 0,5. Se podría leer como no hay parte entera y hay puntos o una parte decimal, la 5, mitad, ¿cómo? correcto. 5 Se puede leer décimas. como 5 décimas. Y las décimas tienen sentido dentro y fuera de las matemáticas. Uno puede hablar de deci, mili, pico, ¿sí? Centi. Ok. Entonces, en ese sentido, fíjense, por eso les decía, la lectura literal de esto es 0,5. Pero en un contexto fuera de las matemáticas, decir 5 décimas de cualquier cosa se entiende que es un múltiplo. Deci es un prefijo de múltiplo de 10, ¿sí? Kilo, centi. Ahora con todas las unidades de almacenamiento, tera, giga, se entienden por fuera de las matemáticas. Hacen referencia a unos múltiplos de 10, a una base de 10, y pueden ser décimas, pueden ser decímetros, ¿sí? Milisegundos. Fíjense que en cualquier contexto el prefijo deci o mili o cualquier otro múltiplo de 10 tiene sentido dentro y fuera de las matemáticas. ¿Listo? Entonces los decimales sí tienen lenguaje, así como las fracciones tienen lenguaje, tienen
representación en el lenguaje verbal, los decimales lo tienen desde los prefijos. ¿Claro? Los prefijos tienen sentido dentro y fuera de las matemáticas, los múltiplos de 10. ¿Sí? Ok. Voy. Debo que te escuchen. Decía que o sea, y es claro, pero si fuese un número periódico, y ahí ya, pero hay que. De acuerdo. Por ejemplo, aquí cuando es un número finito, ¿sí? Pero la pregunta que hace Osvaldo es, bueno, ¿y cómo leo el 0,3 periódico? ¿Será que hay lectura en el lenguaje verbal? Porque la palabra periódico, pues, más o menos tiene sentido fuera de las matemáticas. Aparte del periódico físico. ¿Listo? Creo que eso es una buena tarea para Luis y para Billy. Si los números periódicos tienen lectura en el lenguaje natural por fuera de las matemáticas. Si no lo hay, no pasa nada. ¿Sí? Por ejemplo, pi, fi, e. Exacto. ¿Listo? Bueno. Entonces, claro, los sistemas de representación. Dese cuenta que vimos dos ejemplos donde en unos tiene sentido el lenguaje verbal, en otro no. En uno tiene más sentido el lenguaje simbólico, en otro lo tiene un poquito menos. ¿Sí? Claro, Luciano. Voy a compartir pantalla unos momentos para que pues, todos puedan ver. Eso dentro de qué sistema de representación estaría. Listo. Y es muy común, ¿no? Así que hay muchas cadenas de WhatsApp con ese tipo de figuras, lo que me parece genial. ¿Haciendo matemáticas con qué? ¿Por qué te inclinas tú, Luciano? Yo podría cambiar el dinosaurio por una manzana, entonces estaría Sería un pictograma. Correcto. Porque la forma no importa. Lo que les decía ahorita, el pictórico, a diferencia del geométrico, la forma sí importa. En el pictórico, como decía, yo puedo colocar, lo único que tiene que ser es que haya coherencia, ¿no? Si aquí coloco una manzana, pues reemplazo todos los dinosaurios por manzanas. Profe, no se escuchó, o yo no escuché bien, de pronto otra vez es mi sistema. Este Creo sería que sí. algebraico. Vale, Billy. Lo que aquí está es pictórico porque el foco está en que hay una figura o una incógnita que Pictórico. está representada con una forma que no importa la forma. Aquí la forma fue, Yoshi, el señor Burns y no sé quién es el verde. Un fantasmita aparece. Fíjense que independiente del fantasma, se vea chiquito, se vea pequeño, la forma no importa. O si lo reemplazo, como decía Luciano, por una manzana, por un carro, por una casa, la ecuación se mantiene. Entonces, esto es pictórico, es un muy buen ejemplo de pictórico porque la forma no importa, pero conserva la esencia que es la ecuación. Es decir, hay que intentar describir qué valor tiene esta figura y esta figura. ¿Listo? Ahí hay uso, des en cuenta de números, pero el foco está en lo que se desconoce que es una forma. Puede haber sido una X. Bueno, ya es simbólico entonces porque estamos utilizando símbolos alfanuméricos. Pero en este caso es un buen ejemplo de una ecuación donde el foco es una figura que no importa la forma. ¿Listo? Muy buen ejemplo, Luciano, de pictórico. Creo que para ustedes también les viene bien. Oye, la forma más sencilla, yo me acuerdo cuando uno aprende ecuaciones de niño. 1 más un espacio vacío igual a 4. Este espacio vacío, que puede ser una línea o un rectángulo, cualquier cosa, es una representación también de una ecuación. Esta es la primera forma en que los niños aprenden ecuaciones. Un espacio, algo sumado con 1 que dé 4. Y los niños lo entienden muy bien. Y créame que si usted le pone esto a un niño, en vez del recuadro o la línea, le coloca una letra, lo mató. Eso es una diferencia grande para los niños. Pues sería como si hiciera una lectura literal de esto. Ya no sería verbal. Y escribo algo igual a 4.
Sí. No. El pictórico sobre todo recae sobre algún tipo de forma o figura más que sobre un texto. Sí, no sé si respondo a tu pregunta en ese sentido. Porque aquí 1 más algo sería como si leyera aquí 1 sobre 2. Es como una lectura literal de lo que estás ahí representando numéricamente. ¿Listo? Entonces, este tipo de representaciones también es válida para ambas ecuaciones. Un recuadro, una línea. ¿Listo? Conveniente hacer como el uso de eso, ¿cierto? No sería como trabajar en un sistema de representación como tal. Sí, lo que pasa es que es un poquito, eso sí es clave, Osvaldo, y es por el tipo de definición que trabajamos en los apuntes. Cuando ustedes revisaron los apuntes, encontraron que los sistemas de representación cumplen 3 condiciones. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 3 condiciones para que algo sea considerado en nuestro programa sistema de representación? Porque muchos autores, de pronto los profes que son egresados de la distrital o la pedagógica, no sé qué otra universidad, es muy común los sistemas de representación de Duval. Y él tiene una definición particular y, por ejemplo, para él esto sí es verbal. Pero él maneja una definición de sistema de representación. En el caso nuestro, Sistemas de representación. el sistema de representación incluye unos signos. Estos son 3 signos diferentes. Hay unas reglas, ¿sí? Por ejemplo, en el fraccionario, la regla es que arriba va la cantidad de partes, perdón, ¿cómo es que es? Las partes que tomo, por decirlo, la parte y el todo, ¿sí? Y eso es una regla dentro del sistema de representación. Muy diferente a la regla que está acá. El 0 no representa ni una parte ni este representa un todo. Ten en cuenta que hay unos signos particulares, aunque compartan los mismos signos, porque aquí puedo haber colocado este número en fraccionario, 1/2, es muy diferente de este número en decimal. El 1 representa una cosa acá y el 2 representa una cosa acá. El 1 y el 2, aunque los esté usando, ambos son numéricos. Fíjense que aquí las reglas son diferentes. Aquí el 1, como les decía, representa una parte y el 2 representa el todo. Aquí en 1,2, el 1 no representa una parte y un todo, tiene otro signo diferente. ¿Sí ven? Entonces, para nosotros, un sistema de representación cumple que hay unos signos, hay unas normas y hay unas equivalencias. ¿Sí? Entonces, ¿yo por qué puedo decir que este es equivalente a este? Ah, bueno, hay una forma en que yo puedo transformar este en este. Y es lo que me permite decir que son equivalentes. ¿Listo? Esas son las 3 reglas básicas para que algo sea considerado un sistema de representación. ¿Vale? Lo mismo, Profe, entonces, señora. que tengo una duda. Su merced, cuando mi compañero dijo lo de ejecutable, que lo había situado en una forma de representación, Sí. su merced dijo que era aplicativo, o sea, eso no haría parte de los sistemas de representación, ¿o sí? Sí, tienes toda la razón, Stephanie. Stephanie fue la que habló, ¿cierto? Stephanie, sí. Sí. Yo he hablado de aplicativo, pero creo que en los apuntes hablamos de ejecutable, pero es equivalente. Ok, Lo mismo listo. cuando en algunas partes hablamos de simbólico y algebraico, son equivalentes. Perdón si los he confundido. Entonces, aplicativo y Y ejecutable son lo ejecutables mismo. son Y equivalentes. algebraico y simbólico es el mismo. ¿Listo? Ok, gracias. Gracias, Stephanie Paz, porque sí, estoy hablando como si ya se diera por hecho eso, pero claramente ustedes pueden pensar que son diferentes el uno y el otro. Les presento al profesor Fernando Torres, él es el profesor del módulo 6 y 7, y nos acompaña por acá. Bueno, listo. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, se nos pasó la mañana volando. Listo. ¿Preguntas del sistema de representación? Alcanzamos a abordar hoy solamente la actividad 1 y 2, ya la actividad 3 no alcanzamos. Bueno, entonces, profes, esta va a ser la segunda actividad. Y pueden seguir indagando, como les decía, en sistemas de representaciones que no están vigentes, ¿sí? Seguramente, cuando ustedes se metan un poquito más en la historia, van a ver que, por ejemplo, los chinos representan las fracciones de otra forma, y es un sistema de representación válido. O incluso aquí mismo, las comunidades indígenas nuestras, los chicxas, tenían un sistema numérico diferente. Los incas, los mayas tenían un sistema numérico muy potente. No en vano hicieron unas construcciones que todavía se mantienen hoy en día. Entonces, esos sistemas Profe, numéricos o incluso los números no arábigos, que es el que manejamos nosotros, también tienen algún tipo de referencia a esto. ¿Cómo se representaba la mitad anteriormente? ¿O cómo simbolizaban, por ejemplo, en la antigüedad las ecuaciones? ¿Eran todas pictóricas? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas ustedes pueden
hacer uso de la historia, porque es un eje transversal de este módulo, es el uso de la historia para los conceptos y procedimientos, para los sistemas de representación y para los fenómenos. ¿Sí? Eliana. Se mantiene, o sea, me quedó sonando lo que decían ustedes. Uno más el espacio en blanco, la X. Si yo pongo la incógnita, se mantiene. O sea, si yo hago la X así, ya, es cero. Era eso. Pero Ajá. ¿Se mantiene en el sentido de el mismo sistema de representación o así sí? En el caso que utilices, ojo, si utilizo una X, es muy diferente utilizar la raya o el recuadro. Correcto. ¿Qué dicen ustedes? Si cambio si cambio la X por una incógnita, ¿pasa a simbólica o pasa a pictórica? Se mantiene algebraico. Digamos que la diferencia está en que en el pictórico estoy utilizando cualquier forma no numérica ni alfabética. Pero ya el signo de interrogación es una parte de nuestro alfabeto. ¿Sí? Incluso hasta el signo numeral. Cualquier que quieras utilizar, incluso el signo numeral, ¿sí? O una arroba, como por... Estamos haciendo uso del alfabeto, que es, ¿sí? Son caracteres especiales, pero es un alfabeto. Cuando yo utilizo otra forma diferente, como los dinosaurios o un recuadrito, ya le estoy dando otro carácter diferente. ¿Sí? Porque esto, ¿qué pasa? El niño le tiene que dar un valor a esto particular, ¿sí? Y el otro símbolo tiene una idea, el recuadrito o la línea tiene una idea de algo, de ausencia, ¿sí? Un 1 más algo, ¿sí? En cambio aquí es un 1 más una arroba. ¿Sí, es como la carga que hay sobre la arroba, de que esto tiene que valer algo? A diferencia de que hay algo que hay que agregarle al 1 para que me dé el 4. No el 1 más el arroba igual a 4. Es algo muy sutil, pero cognitivamente es complejo para los niños. ¿Sí? Ya es un poquito más cognitivo, ya esto no es tan matemático, es un poquito más, uno diría, pues es equivalente una arroba a un numeral. Sí, eso matemáticamente puede ser equivalente, cognitivamente para los niños no es lo mismo. ¿Sí? O lo mismo, que hagamos el conjunto numérico 1, 2 y 3 y el conjunto 1, 2 y 3. Uno dice son equivalentes, para un niño no necesariamente es equivalente. La idea de visualización de que hay algo dentro de algo es muy diferente, aunque aquí está entre paréntesis y esta representación pictórica, ten en cuenta que aquí no importa si hago un círculo, un cuadrado o lo que sea, la idea de que estoy dentro de algo, cognitivamente es muy diferente la idea de conjunto a esta idea cuando yo lo hago, que le enseñamos a los niños, ¿no? Conjuntos por extensión y conjuntos por comprensión. Y O uno dice, sea, eso es evidente. digamos, como que la primera... Cognitivamente son dos representaciones muy diferentes. ¿Sí? Entonces, parece trivial que aquí el símbolo cambie, pero la idea cognitiva es muy diferente. ¿Listo? Así también nos pasó con el cero. La idea del cero y representar el vacío o la ausencia de algo con un símbolo, a la humanidad le costó muchísimo. O la idea de infinito. Simbolizar el infinito como lo simbolizamos hoy en día, pues nos parece natural, pero eso a la humanidad le costó muchísimo. Matematizar la idea de infinito, pues es algo muy complejo. Listo. Profes, entonces dejamos hasta acá hoy. Ya entraremos en la fenomenología, que es un poquito más complejo, pero estoy seguro que si abordamos bien la estructura conceptual y los sistemas de representación, ya clasificar los fenómenos va a ser más fácil. ¿Sí? ¿Qué es que es la tercera parte? Es identificar fenómenos donde nuestro tema se pueda aplicar o tenga sentido. ¿Sí? Que podemos también evocar a la historia. Bueno, ¿en qué contexto surgieron las ecuaciones? Seguramente que en un contexto económico o de conteo de animales. Profe, perdón. Sí. Eso te iba a preguntar. Ahí en la parte de la fenomenología se hace referencia a la historia, ¿sí? Claro, a la historia, las aplicaciones que tiene el tema en algún contexto, en contextos matemáticos y no matemáticos. Ok. Entonces, ¿en qué contextos tiene sentido hablar de cuartiles? Bueno, entonces, en un contexto particular tiene sentido hablar de cuartiles y de mediana y de eso. ¿En qué contextos tiene sentido las ecuaciones lineales o los sistemas de ecuaciones? ¿Sí? Ustedes tienen contextos particulares de ecuaciones.
no para todos los casos aplica, y no en todos los casos significa lo mismo, que eso es algo importante también en los fenómenos. ¿Qué significado tiene un medio en un contexto? ¿Sí? 1 de cada 2 a 1 de 2. Son la misma fracción, pero dos contextos diferentes. Eso es lo que vamos a hacer en la fenomenología. Esta fracción, un medio, tiene un sentido en un contexto, 1 de 2. Un hombre por cada 2 niñas en un salón, que es diferente que la mitad son hombres. Exacto, o razones y proporciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas, te digo, hay unos fenómenos que están asociados con proporciones y hay un fenómeno que está asociado con otra cosa. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en la tercera actividad, pero lo dejo así por encimita. Profes, entonces, ¿qué nos queda? 2 en punto. Viernes a más tardar, perdón, miércoles a más tardar, registrar dudas de la actividad 2.1. El viernes les doy respuesta a más tardar y ese día, antes de las 6, por favor, los grupos que quieran reunir conmigo, reservan en hojita. ¿Listo? Es posible que lo cambie, pero es muy relativo, ¿listo? A veces lo puedo empezar a las 8 o a veces lo puedo empezar a las 9. ¿Listo? Yo les voy a colocar la tabla dependiendo. Y la única razón es mi hijo, que tiene algunas actividades deportivas los domingos, los sábados o los domingos. Entonces, dependiendo de eso, a veces, si la actividad es muy temprano, pues a las 9 está bien porque me desocupo temprano. Pero si es muy tarde, entonces más bien más tempranito cuadro con ustedes. ¿Listo? Pero entonces, igual queda el espacio ahí. Vamos a estar jugando sobre todo entre las 8 y las 9. Yo creo que más de ahí ni más tarde ni más temprano. ¿Listo? Yo les informo ahí, les publico, mira, este sábado voy a atender de 8 a 9. Como son 4 grupos, cada uno de 15 minutos. O tal cosa de 9 a 10. ¿Listo? Bueno. Y, no, esta semana no hacemos, ya mandaron evaluación por pares, ya mandaron comentarios individuales, listo. Esta semana no tenemos sino solamente borrador. ¿Listo? El enlace de evaluación por pares, profes, no lo cambien, es el mismo para todos los módulos. Ustedes ya, hasta esta semana ustedes lo llenaron, ya llenaron todas las 4 actividades. ¿Listo? Yo guardo una copia de eso y les mando nuevamente vacío con el módulo 2. Pues esta semana no tienen que hablar nada, entonces no lo toquen. Yo de aquí al viernes actualizo esos enlaces, guardo una copia de la evaluación por pares y la seguimos haciendo igual. De aquí a 8 días la dinámica es igual. Mandan borrador a más tardar a medianoche, sus tutores a más tardar el miércoles a mediodía les hacen unos comentarios y dentro de 15 días nos vemos para las presentaciones. Este es el salón para todo este módulo. Los próximos 4 sábados en este salón. Los profes que están en sus casas, estamos en el mismo edificio, solamente que en el 304. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la única novedad de este módulo? Que para el 30 de noviembre, sus compañeros de MAT 12 hacen la presentación final. Todos están invitados. Y para que ustedes conozcan un poquito, ese día arrancamos las presentaciones a las 9 de la mañana. ¿Sí? Porque quiero que los que quieran voluntariamente pueden llegar a las 8. Vamos a estar en el SD 804, si mal no recuerdo. Y ese día todas las cohortes están invitadas de 8 a 9 a ver las presentaciones de sus compañeros. Es interesante porque ustedes vean cómo se van a ver ustedes dentro de 2 años. Entonces, están invitados y ese día es el único día que arrancamos las presentaciones a las 9. Estaremos Fernando con su grupo, cada uno con su grupo, están invitados a las 8 de la mañana voluntariamente, igual los que están en sus casas, y venimos nuevamente a las 9 a este salón y arrancamos la presentación de la 2.4. ¿Listo? Es la única novedad en este módulo. Ya tienen las fechas, hoy 5 de octubre, 19 de octubre, 2 de noviembre, 16 de noviembre y 30 de noviembre son los sábados de estas presentaciones. ¿Listo? Ya saben que si tienen alguna actividad académica, me pueden pedir un certificado, por si acaso sus colegios si les coincide con unos grados o con reuniones de padres o lo que sea, me pueden informar. O a la inversa, si ustedes es impajaritable que tengan que ir ese sábado a su institución, pues pídele el favor a su rector o a su rectora o a su coordinador o coordinadora que le dé un certificado para dejarlo acá. ¿Listo? Profes, no siendo más, entonces nos vemos el sábado quienes quieran pedir cita para el borrador. ¿Listo? Me despido entonces. Están allá Ángela, Sebastián, Santiago, Luis, Camilo, Stephanie y Joan. Un feliz fin de semana y retomamos entonces las dinámicas nuevamente para el módulo 2. ¿Listo, profes? Cualquier duda, ya tienen mi correo, ya saben dónde escribirme. Ahí estoy pendiente para cualquier novedad. ¿Listo, profes? Bueno, feliz fin de semana. ¿Me escucha? Ay, Joan. Pobre Joan estuvo todo. Qué pena.
No, profe, Joan, no hay problema. Igual hay quedó grabada la sesión por si acaso no escuchaste algunas partes. no, pues sí, me toca volver a ver. Listo, Profe, Joan, no hay problema. Ok, ¿será que podemos hasta luego. reunirnos ahorita? Señor. No sé si recuerda que teníamos pendiente una reunión. Ah, ok, listo, Joan. Dame 5 minuticos y ya nos reunimos entonces con Luis los tres. Perfecto. Listo, profe, gracias. Nos vemos por Teams. Listo. Chao, Santiago. Muchas gracias.